Bueno, bienvenidos a la clase de cálculo integral de hoy, 17 de septiembre del 2020. Vamos a seguir con nuestra definición de una integral definida. Entonces aquí primero se describe un procedimiento que empleamos que ya debe de ser conocido de ustedes. Dado un intervalo, se le llama partición de un intervalo a un conjunto de puntos entre A y B, que son los puntos x0, x1, xn-1, xn igual a b, que divide al intervalo original en n subintervalos, que son el intervalo x0, x1, unión el intervalo x1, x2, unión el intervalo xn-1, xn. Para denotar el ancho de estos subintervalos, escribimos simplemente delta xi, que es la diferencia entre el extremo derecho del intervalo y el extremo izquierdo del intervalo. Y entonces tenemos todos estos anchos aquí, uno para cada subintervalo, y nos fijamos en el mayor de estos números, o sea, el máximo de estas delta xi. A eso le llamamos nosotros la norma de la partición P y lo denotamos por esta P como valor absoluto, pero no es realmente valor absoluto, es doble barra, ¿no? Doble barra en vez de nada más una barra. Y que es simplemente pues la longitud más mayor de estos subintervalos. Y ahora introducimos nuestra función en todo esto, que ha estado ausente, ¿verdad? Hasta ahora no hemos tomado en cuenta ninguna función. Entonces, pensamos que tenemos una función que pues por lo menos tiene que estar definida en todo este intervalo cerrado AB. Y entonces, una suma de Riemann de esta función para la partición P es el valor que se obtiene al calcular una suma de esta forma, suma desde i igual a 1 hasta n, de f evaluada en xi asterisco por delta xi, donde xi asterisco pues es lo que conocemos como un punto muestra que está entre xi menos 1 y xi para cada i entre 1 y n. Y ahora, una vez que hemos construido estas sumas de Riemann, vamos a decir que f es integrable según Riemann en el intervalo AB si el siguiente límite, el límite cuando la norma de P se hace arbitrariamente pequeña, de estas sumas de Riemann. Entonces, si este límite existe, lo llamamos la integral definida según Riemann de la función f sobre el intervalo AB y lo denotamos de esta manera, integral de A hasta B de f de x dx. Vamos a hacer algunos comentarios sobre esto.
que ya también los mencionamos la vez pasada, el símbolo que estamos manejando aquí, que parece una S alargada, pues fue realmente introducido por otro matemático que es Leibniz y que recibe el nombre de signo de integral. Y como decía, es una S alargada y se escogió porque una integral, pues finalmente es un límite de unas sumas. A f de x, en esta expresión que tengo aquí, se le llama el integrando. Y a y b se les conoce como los límites de integración. A es el límite inferior y b es el límite superior. Por ahora, al símbolo, esto es un solo símbolo, el dx que tengo aquí, pues no le vamos a dar ahorita todavía un significado. Simplemente vamos a entender por dx que nos indica que en este caso la variable independiente pues es la variable x y que el procedimiento de calcular una integral se denomina integración. Aquí está todo esto que acabo de decir. Aquí estamos diciendo que este es el signo o símbolo para la integral. Esta A pues, es el límite inferior para la integral. B es el límite superior de la integral. Esta f de x pues, es el integrando. Y aquí este dx lo que nos dice es que x es la variable de integración. Segunda observación, si en particular nosotros escogemos los subintervalos todos del mismo ancho y, por ejemplo, los puntos muestra los tomamos como los puntos fronterizos derechos de los subintervalos, entonces, pues el ancho de cada subintervalo simplemente está dado por b menos a entre n. Y los puntos muestra xk asterisco, pues están dados de esta manera sencilla como el a más k veces el ancho de los subintervalos para k desde 1 hasta n. Y entonces la expresión que teníamos aquí, esta expresión del límite de f evaluada en los puntos muestra por los anchos de los subintervalos, pues lo podemos escribir de esta manera. Los puntos muestra son a más k por b menos a sobre n y el ancho de los subintervalos pues es b menos a entre n. Y en este caso, pues no necesito tomar el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, porque puedo simplemente hacer que n se vuelva arbitrariamente grande. Si n se vuelve arbitrariamente grande, esto, que es la longitud de los subintervalos,
se vuelve arbitrariamente pequeña, ¿no? Aquí si n se hace muy, muy grande, b menos a entre n, pues se vuelve muy, muy pequeño. Y bueno, si procedemos de esta manera, como se dice aquí en la observación 2, pues diremos que estamos usando una partición regular. Y eso, pues, en general es algo muy conveniente. Entonces, vamos a ver el ejemplo que tratamos la vez pasada, que, si se recuerdan, manejamos un poco esta función x cuadrada menos 4 sobre el intervalo menos 2, 3. Y pues ahora quiero hacer justamente lo que se maneja aquí en la observación 2. Quiero manejar una partición uniforme y pues en ese caso delta o delta x, que es lo mismo, pues es en este caso simplemente b menos a, que es 3 menos 2, es 5 sobre n. Y xk estrella, el punto muestra, coincide con el extremo derecho del intervalo, que es xk, y es entonces a, que es menos 2, más k por delta, o sea, es menos 2 más k por 5 entre n. Y si sustituimos en esta fórmula que tengo aquí, olvidándome ahorita temporalmente de que tengo que tomar el límite, simplemente quiero encontrar ahorita la suma de Riemann. Entonces, la suma de Riemann, en este caso, pues me queda la función evaluada en los puntos extremo o muestra, que es menos 2 más k por 5 entre n, y la función es x cuadrada menos 4, entonces queda esto elevado al cuadrado menos 4 por la longitud del subintervalo, que es 5 sobre n. Y pues quiero hacer estas cuentas rápidamente, porque afortunadamente, como se trata de un caso sencillo, relativamente hablando, sí lo puedo hacer. Entonces, lo que hacemos es pues, desarrollar esto de aquí, este cuadrado. Al desarrollarlo, pues me queda 4 menos 4k por 5 sobre n, más k por 5 sobre n al cuadrado, luego menos 4 aquí por 5 sobre n. Obviamente aquí este 4 que tengo aquí y este menos 4 que tengo aquí se cancelan, y entonces lo único que queda es este 5 sobre n que tengo aquí, 5 sobre n, este menos que lo saqué afuera, y queda dentro de la suma el 4k 5 sobre n. Y luego aquí también primero saqué el 5 sobre n, y entonces queda el k por 5 sobre n al cuadrado. Aquí todavía saco el 4 por 5 sobre n, que me da menos 100 sobre n cuadrada por la suma de las k's. Aquí pues me queda 25 por 5, 125. Aquí abajo n cuadrada, con esta n pues queda n cúbica, y me queda nada más la suma de las k cuadradas. Y afortunadamente conocemos fórmulas para estas dos sumas que tengo que hacer.
La suma de las k es n por n más 1 sobre 2. La suma de las k cuadradas pues es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Puedo factorizar n más 1 que aparece en las dos y también factorizo aquí un 6. Entonces me queda n por n más 1 sobre 6n al cubo, porque también estoy factorizando un n al cubo de estos dos términos. Entonces, este término de aquí se convierte en un menos 300n, este de acá se convierte en un 125 por 2n más 1, simplificando, menos 200n más 225 más 250n, pues es menos 50n más 125. Y si saco un 25 de aquí, pues va a quedar menos 2n aquí y aquí va a quedar un 5. Y finalmente, esta n cuadrada la voy a repartir, voy a asignarle una a n más 1 entre n, que me da 1 más 1 sobre n, y la otra n que tengo aquí, la asocio aquí con menos 2n más 5, y entonces me queda menos 2 más 5 sobre n. Entonces, pues aquí obtuve yo la suma de Riemann, ¿no? Para este caso. Eso lo puedo hacer para cualquier función. Bueno, en teoría puedo hacer esto para cualquier función. Claro que no es tan fácil en general. En general, esto es algo bien complicado. Y ahora lo que quiero hacer es pues, ver si puedo tomar el límite aquí cuando n tiende a infinito de esta suma de Riemann que yo obtuve y que la escribí de esta manera porque es muy fácil ver qué pasa con esta expresión cuando n tiende a infinito. Pues esto es un término constante, el 25 sobre 6, no depende de n. Este de aquí, pues cuando n tiene infinito, esto tiende a 1, ¿sí? Y el otro término que tengo aquí, pues cuando n se hace arbitrariamente grande, pues esto tiende a menos 2. Entonces aquí tengo 1 por menos 2 es menos 2, y por 25 es menos 50 sobre 6. Pero menos 50 sobre 6 es menos 25 sobre 3. Entonces, en este caso ya constatamos que la integral de x cuadrada menos 4 sobre el intervalo menos 2, 3 sí existe y por lo tanto tenemos que la integral desde menos 2 hasta 3 de x cuadrada menos 4 dx es igual a un número. Sí, la integral definida siempre representa un número. En este caso, pues representa un número negativo. Y un comentario aquí también es, pues, que ya lo hemos mencionado, que aquí también yo puedo escribir esta integral, por ejemplo, como la integral de t cuadrada menos 4, solo que ahora estoy usando como variable independiente a t, entonces aquí cuando escriba yo el símbolo tengo que poner dt, no dx, ¿no? Porque la variable de integración es una variable muda, ¿no?
Bueno, queremos nosotros saber qué otras cosas sabemos nosotros integrar. Entonces, propongo que veamos aquí si podemos hacer algo como esto, por ejemplo, la integral de A estoy escribiendo muy arriba, entonces voy a bajar tantito. La integral de A a B de algo muy sencillo, o sea, quiero tomar la función constante igual a 1 sobre el intervalo AB. Bueno, pues lo que tengo que hacer es considerar, lo que quiero considerar es mi suma de Riemann. Entonces quiero tomar aquí K igual a 1 hasta N, F de XK asterisco y voy a tomar una partición uniforme, delta X, que va a ser, entonces aquí delta X, pues es, como quiero usar una partición uniforme, va a ser simplemente B menos A entre N. Y XK igual a XK asterisco, quiero también usar el extremo derecho, pues va a ser A más K por delta X. O sea, va a ser A más K por B menos A sobre N. Que bueno, si sustituimos aquí, pues me va a quedar esta F evaluada en A más K por B menos A sobre N, y aquí me queda B menos A sobre N. Y en este caso, pues esto es la suma desde K igual a 1 hasta N, y F, pues no importa cuál sea el argumento, F es 1, porque escogí una función muy sencilla. Entonces, puedo sacar el B menos A fuera, me quedo con la suma desde K igual a 1 hasta N de 1, pues eso es N, y pues obtuve B menos A. Que pues yo creo que todo el mundo esperaba esto en este caso. O sea, creo que todo el mundo esperaba aquí este resultado, ¿no? De la integral de A a B de 1 de X, pues es B menos A. Como que no es muy sorprendente, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo mismo otra vez, pero con una función ligeramente más complicada. Entonces, déjenme borrar aquí la función 1 que tomé hace rato y vamos a tomar, pues la siguiente en dificultad es esta. Quiero integrar X. Bueno, pues todo es lo mismo hasta aquí. Hasta aquí es lo mismo. Nada más que tengo que ahora borrar aquí. A ver si lo puedo poner aquí. Ahora la función f
pues no es 1, ahorita la función es A más K B menos A sobre N. Y eso lo tengo que multiplicar por B menos A, que es el ancho, ¿no? Y ahora vamos a borrar lo que tenemos aquí. Vamos a borrar esto. Bueno, esto es la suma de K igual a 1 hasta N de A por B menos A sobre N más la suma desde K igual a 1 hasta N de K por B menos A entre N al cuadrado, ¿no? Y si sacamos las constantes fuera de la integral, pues me va a quedar A por B menos A sobre N, la suma desde K igual a 1 hasta N de 1 más B menos A al cuadrado sobre N al cuadrado, la suma de K desde K igual a 1 hasta N. Pues estas sumas las sabemos hacer. Esto es A por B menos A sobre N, y la suma de unos pues es N. Esto es B menos A al cuadrado sobre N al cuadrado, y la suma de K pues es N por N más 1 sobre 2. Y pues vamos a reagrupar aquí las cosas un poco. Lo que se pueda reagrupar, vamos a reagruparlo. Pues me gustaría, a ver, aquí cancelo en el primer término las n's. En el segundo, pues para escribirlo, digo, lo escribo así, b menos a al cuadrado sobre 2. Y luego pongo aquí n sobre n más 1 sobre n. Y pues sí, también voy a cancelar estas n's. Y ahora, esto me da esto que podríamos decir que es la suma de Riemann para este segundo caso. Y si lo tengo así escrito, pues es fácil ver cuál es el límite de esta expresión que tengo arriba cuando n tiende a infinito. Esto es una constante, entonces, pues eso, bueno, voy a escribir la expresión como la tengo.
1 más 1 entre n. Y esto va a ser a por b menos a más b menos a al cuadrado sobre 2. Y entonces, sí, porque el límite de esto es 1 cuando n tiende a infinito. Y entonces, ¿qué obtengo aquí? Pues obtengo b menos a sobre 2 que multiplica a 2a más b menos a. Y esto finalmente me da b menos a sobre 2, 2a menos a es a, o sea que obtengo simplemente b cuadrada sobre 2 menos a cuadrada sobre 2. Entonces, si regresamos aquí al principio, tenemos el siguiente resultado. La integral definida de la función x, cuando integramos sobre el intervalo AB, es b cuadrada sobre 2 menos a cuadrada sobre 2. Y pues podemos continuar de esta manera. Nada más que pues las cosas se nos van a empezar a complicar. Porque si ahora tomamos aquí la función x cuadrada, pues sí lo podemos hacer. Sí tenemos nosotros los elementos para hacerlo, porque lo que va a cambiar ahorita aquí es que la función f que estoy manejando aquí, esta función f, pues ahora es f al cuadrado. Entonces aquí necesito poner esto. Y entonces, pues, aquí la cosa es que tengo que desarrollar este cuadrado, ¿no? O sea, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. ¿Ves? Si desarrollo eso, pues voy a obtener la suma desde k igual a 1 y primero pues voy a tener a cuadrada. Luego voy a tener 2 veces a por b menos a sobre n por k. Y luego voy a tener b menos a al cuadrado sobre n al cuadrado por k cuadrada. Y todo esto todavía hay que multiplicarlo por b menos a sobre n. Entonces, pues voy a obtener 3 sumas. La suma esta de las a's al cuadrado. Aquí básicamente la suma de las k's
y aquí al final voy a obtener la suma de las k cuadradas. Entonces necesito yo aquí la fórmula para suma de constantes, aquí la fórmula para suma de k, y aquí voy a necesitar la fórmula para la suma de k al cuadrado. Y pues ya es un poco más difícil, más complicado. Lo podemos hacer si tenemos paciencia. Y pues lo que vamos a ver es que se obtiene algo similar a lo que obtuve aquí. Nada más que déjeme corregirle aquí y acá abajo también. Entonces, lo que se va a obtener es, a ver, vamos a... La integral desde a hasta b de x cuadrada, pues va a ser b cúbica sobre 3 menos a cúbica sobre 3. Y aunque no lo hemos hecho, podemos pensar que en general va a ser cierto que la integral de x a la n de x pues va a ser b va a ser aquí b elevado al siguiente exponente, ¿verdad? Al siguiente de n es n más 1. Claro que esto habría que hacerlo de una manera rigurosa, probablemente usando el principio de inducción matemática, ¿no? O sea, aquí n pues puede ser 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas condiciones que nos permiten saber cuándo una función es integrable. Y lo que nos dice aquí es que si tenemos nosotros una función que es acotada, si tenemos una función que es acotada sobre un intervalo b y es continua, excepto posiblemente en un número finito de puntos, entonces sí podemos nosotros asegurar que la función es integrable sobre AB. A ver, vamos a ver esto por medio de algunos ejemplos. Un ejemplo que quiero ver es el siguiente. Quiero la integral de 1 sobre, digamos, x cuadrada de x desde menos 2 hasta 2. ¿Qué pasa con esta función?
Pues esta función, más o menos como se ve, más o menos, voy a hacer un bosquejo ahí muy simple de esta función. Aquí está menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Esta función, pues si hago una tablita aquí con x y pongo menos 2, la función en menos 2 pues vale un cuarto, ¿no? En menos 1 la función vale 1. Y luego, pues también en 1 la función vuelve a valer 1 y en más 2 la función vuelve a valer un cuarto. Digo, puedo hacer una tabla más extensa, pero ahorita no me interesa eso, ¿no? Entonces, aquí, si aquí pongo 1, la función aquí en menos 2 y en más 2 vale 1, un cuarto, y en menos 1 y en más 1 vale 1. Y pues si se la imaginan, la función pues hace algo más o menos así. Sí, es simétrica, por supuesto, o sea, es simétrica. Y pues sucede que en 0 pues, no está definida esta función. 1 sobre x cuadrada no la puedo evaluar en 0, ¿no? Porque el límite de la función, el límite de la función 1 sobre x cuadrada, cuando x tiende a 0, por la derecha y por la izquierda, no importa por cuál, pues es más infinito. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues las sumas de Riemann sí las puedo hacer, no hay ningún problema, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, aquí podría hacer una suma de Riemann aquí con esa partición que ya tengo. ¿Sí? Piensen en la partición que tengo aquí. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Con esa partición, pues, pues lo único que me falta es escoger los puntos muestra. Pues si escojo los extremos derechos, vamos a ver qué pasaría si escojo los extremos derechos. Entonces, aquí en este primer intervalo que tengo aquí de menos 2 a menos 1, pues tendría que escoger el extremo derecho, que sería este. Entonces obtendría yo este rectángulo. Para este otro intervalo que tengo aquí, de 0 a 1, pues también pues obtendría yo este rectángulo. Y luego para el último, pues obtendría yo este. Pero el problema es que para este intervalo que tengo acá, de menos 1 a 0, pues no puedo escoger el extremo derecho, porque pues, la función no está definida ahí. Entonces, como que no es buena idea escoger en este caso los extremos derechos, ¿verdad?
Entonces, no es buena idea escoger los extremos derechos. Pero pues escojo, por ejemplo, los puntos medios, pues no tengo ningún problema, ¿no? Si escojo los puntos medios, pues voy a escoger aquí este punto de aquí. Aquí en este intervalo voy a escoger este de aquí. Aquí escojo este de acá y este escojo de aquí. Y no hay ningún problema para calcular. O sea, aquí yo puedo pues construir mi rectángulo con la altura apropiada aquí, que es esta. Aquí pues también no tengo ningún problema. La altura correspondiente es esta. En este intervalo pues también la altura es esta. Aquí la altura es esta. Entonces pues sí puedo construir yo mis rectángulos. Bueno, se supone que estos dos de aquí deberían de tener la misma altura. Si lo dibujo bien, si lo hago bien. Y pues ahí estaría mi suma de Riemann, ¿no? Sería este de aquí, este rectángulo de aquí, luego este que me quedó medio feo acá, y finalmente me queda este de acá. Entonces, no habría problema para construir esa suma de Riemann. Lo que pasa es que si se fijan, aquí obtuve unos rectángulos con áreas ya bastante grandes, ¿no? Aquí ya obtuve unos con áreas bastante grandes. Y no voy a poder evitar eso. O sea, conforme yo siga aquí con esto, a ver, déjenme hacer un mejor dibujo de la función que estábamos haciendo. Aquí está un buen dibujo de esta función. Entonces, si yo aquí tomo punto medio, dijimos que lo queríamos, aquí está ahorita, si se fijan, como estaba de 0 a 3, ¿verdad? Vamos a ponerlo como nosotros lo teníamos, de menos 2 a 2. Aquí está. Entonces, este es el dibujo que yo traté de hacer ahí, que me salió pésimo, que tiene aquí sus 4 rectángulos. Aquí está un rectángulo, aquí está otro, aquí está otro. Y pues sí, esto me da, bueno, según esto, 8.89 unidades, ¿no? Si tomo, como yo lo hice, el extremo derecho, pues no puede. Me dice que es infinito, ¿no? Aquí me dice que es infinito. Igual, si tomo el extremo izquierdo, en todo esto, pues no puedo. Pero el punto medio en este caso sí me permite hacer algo, ¿no? Pues vean, es un valor bastante grande, casi 9, ¿no? ¿Qué pasa si tomo más puntos? Y el mismo método, por ejemplo, si tomo 6, me da 13.8. Si tomo 8, me da 18.7. Si tomo 10, me da 23.7. Si tomo 12, me da 28.
33, y pues cada vez me da un número, aquí el último que puedo tomar es 20, ya me da casi 50, ¿no? Y se pueden imaginar ustedes que si sigo tomando aquí n's mayores, pues me va a dar un resultado cada vez un número mayor y mayor, porque cada vez estamos nosotros pues pescando. Aquí vean qué valores estamos pescando. Aquí estamos pescando valores grandísimos de la función. Sí, aquí ni sé qué valores estoy tomando de tan grandes que son. Y eso no lo puedo evitar. Entonces, en este caso, si yo le pido, me pone un símbolo de interrogación, y es que en este caso la integral pues no existe. Y la razón es que esta función pues no está acotada, ¿no? Sí, que es lo que dijimos aquí, que se requería que la función, aquí estamos diciendo que queremos que la función esté acotada en el intervalo. Acotada quiere decir que, a ver, voy a dibujar aquí una función. Aquí están mis ejes. Aquí tengo un intervalo A, B. Y mi función, pues voy a pensar que se ve así. Por ejemplo, esta es mi función f. Entonces, si está acotada, pues existe una banda, básicamente, una banda que contiene a la gráfica de esta función. Y pues sí, en este caso, por ejemplo, puedo dibujar esta recta horizontal aquí y puedo dibujar esta otra recta horizontal acá. Y esto me define lo que yo le llamo una banda. Y la gráfica de la función está dentro de esta banda, no se sale de esta banda. ¿Sí? Y esta banda pues no es única, ¿no? O sea, estas líneas horizontales que yo dibujé, pues las podemos, en este caso, pues puedo bajar esta un poco todavía, ¿no? O la puedo subir mucho. Igual esta de aquí la puedo bajar bastante y la puedo subir un poco. Sí, no importa realmente. Y cambio la función que teníamos hace rato, que era 1 sobre x cuadrada, pues si tengo aquí mi eje y tengo aquí el otro eje, digamos, bueno, acá, este es el otro eje, entonces lo que vimos es que la función más o menos hacía algo así. Hacía algo así. Entonces, pues sí podía yo poner una banda por abajo para esta función, o sea, podía poner yo, por ejemplo, esta recta horizontal aquí. Y pues ahorita así como la dibujé, pues yo diría, bueno, puedo poner acá arriba esta recta horizontal. Pero eso no es totalmente cierto, porque mi función, pues mi función sigue creciendo aquí y aquí también. Entonces ya ven que la función no queda
dentro de la banda, se sale de la banda. Y si otra vez trato de mover esta banda, le voy a borrar aquí una parte de la banda. Vamos a borrarla. Pues sí, la puedo trasladar ahorita. Bueno, no importa que no borre yo toda la banda. Pues puedo decir, bueno, pues trazo esta recta. No, esa no es horizontal. Entonces, esa no me sirve. Esta recta no me sirve. Tampoco esta es horizontal. Ahora no puedo dibujar rectas horizontales. A ver. Bueno, imagínense que esa es una recta horizontal. Imagínense. Usen mucha imaginación ahí. Pues entonces, esa tampoco me sirve. Porque yo sé que esta función, conforme me acerco al origen, pues crece cada vez más. Y se sale de la banda. Entonces, no sé si está claro que esta función f de x, pues no es una función acotada. Vamos a ver otro ejemplo de una función. Vámonos mejor a otro. Es mejor dibujar acá. Vamos a considerar, por ejemplo, a ver. Bueno, vamos a borrar aquí. A ver. Vamos a considerar, por ejemplo, la siguiente función, que les voy a dar ahorita la fórmula, pero primero pues la quiero mostrar geométricamente, que es más fácil ver geométricamente cómo es esta función. Vamos a tomar el mismo intervalo, menos 2 hasta 2. Y vamos a suponer que la función primero vale menos 1, entonces su gráfica es así. Y luego aquí en 0 vale 0, pues aquí pongo un puntito, esto se supone que es un puntito, y luego vale 1. Sí, o sea, aquí la altura es 1, aquí es menos 1. Esta función. Pues esta función ciertamente no es continua, ¿no? Porque experimenta una serie de saltos aquí. Vamos a ver. O sea, viene la gráfica de la función aquí, valiendo menos 1, luego de aquí da un salto a 0, a este valor, y luego da otro salto porque viene acá y empieza a valer 1. Entonces, pues sí es una función discontinua, ¿no? No es muy difícil describirla. La podemos describir de esta manera. F de x es menos 1 para x entre menos 2 y 0. Vale 0 cuando x es 0 y luego vale 1
cuando x es mayor que 0, pero menor o igual que 2. Entonces, esta función, pues ciertamente es discontinua. No la puedo yo trazar de un solo trazo, ¿no? Porque trazo esto de aquí, pues luego ya no puedo seguir, aquí tengo que dar un salto. Trazo este punto y luego otra vez doy un salto y vengo hasta acá arriba y trazo esta parte. Entonces, ciertamente es discontinua. Sin embargo, esta función tiene dos propiedades importantes. Ahora voy a tratar de dibujar la banda. Imagínense que lo que dibujo es una recta horizontal derecha, ¿no? Entonces voy a dibujar una recta horizontal acá arriba y voy a dibujar una recta horizontal acá abajo. Sí, si quieren vamos a hacerlas más visibles. Aquí está mi recta horizontal superior, aquí está mi recta horizontal inferior. Y lo que vemos es que la gráfica de mi función sí está completamente contenida dentro de esta banda. O sea, la gráfica no se sale en ningún momento de esta banda. Entonces, F está acotada, ¿no? Esta F que tengo aquí está acotada. Es lo que sabemos hasta ahorita. Y lo segundo es que tenemos que tener cuidado con la cantidad de saltos que tiene la función. Pues en este caso, ya lo dijimos, tiene pocos saltos, ¿no? En este caso, la función tiene un salto aquí, que venía aquí en el valor -1 y se vino al valor 0, y luego tiene otro salto aquí que viene del valor 0 al valor 1. Entonces tiene una cantidad finita de saltos. Número finito de saltos. Y entonces, esta función, por lo que dice aquí, si tenemos una función que es acotada, que sí lo es la que acabamos de ver, sí es acotada, y pues sí es continua, porque pude trazar, primero tracé aquí otra vez me meto tracé algo así, bueno, un más largo, tracé algo así, luego era continuo ahí, luego aquí en un punto, tiene un puntito, y luego otra vez es, bueno, no es así, no baja, no sé por qué no lo borro, es continua, ¿no? En la otra parte. Y como dice aquí, hay un número finito de puntos de discontinuidad, entonces la función es integrable. Entonces, esta función que tengo acá, pues sí va a ser integrable. O sea, aquí, si yo empiezo a construir sumas de Riemann y tomo
los límites de esta función, pues sí van a dar un número finito, ¿no? Sí van a... Ahora, quiero contrastar esto, porque ustedes van a pensar, bueno, pero pues, ¿por qué tiene que ser un número finito de saltos? Pues vamos a considerar una función que se comporta muy mal. O sea, vamos a considerar, en vez de esto, una función muy parecida. Vamos a considerar una función definida otra vez en el intervalo -2, 2. O sea, sí quiero trabajar en el intervalo -2, 2. Pero que ahora voy a decir que es 1 si x es racional. Y 0 si el argumento x es irracional. Entonces, pues esta función vamos a ver. Yo digo que ciertamente está acotada. A ver. Vamos a borrar esto. A ver, vamos a borrar esto. Sí, esta función, lo que quiero que se imaginen, pues es muy difícil mostrar su gráfica, ¿no? En cierto sentido. Porque pues tenemos aquí el intervalo -2 a 2. Entonces, por ejemplo, en -2, pues vale, aquí está 0, aquí está -1, aquí está 1. Pues el -2, pues vale, hijo, tengo que poner puntitos ahí. A ver. Vamos a usar otro color para que se vea mejor. Entonces, aquí vale 1. Aquí en -1, pues también vale 1. En 0, que es racional, vale 1. En 1, que es racional, vale 1. Y en 2, que es racional, pues también vale 1. Y en muchísimos puntos que hay aquí vale 1. Entonces aquí voy a obtener una gran cantidad, bueno, se supone que los puntos están todos a la misma altura, aunque aquí, sí, aquí todos estos se supone que están exactamente a la misma altura de 1. Sí, aquí también, aquí tengo muchos puntos que supuestamente están todos a la altura de 1. Pero luego también en este intervalo hay muchos números irracionales. Y en esos números irracionales, vamos a usar otro color. En estos, la función vale 0. Entonces aquí abajo hay muchos puntos. Muchos puntos aquí. Donde la función vale 0. Aquí hay muchos puntos aquí y en todo lo que falta. Entonces, bueno, no voy a dibujar más puntos. Pues la función sí está acotada, ¿no? Porque es fácil encontrar una banda
Por ejemplo, dibujo aquí una recta horizontal y acá abajo dibujo otra recta horizontal. Y pues la gráfica de la función sí está comprendida dentro de esta banda, ¿no? Entonces la función sí ciertamente está acotada. Pero el problema es que no tengo un número finito de saltos aquí. Tengo un número ahora infinito de saltos, porque la función brinca de este valor aquí, luego brinca uno aquí, luego brinca, se la pasa brincando, se la pasa saltando. Y entonces aquí tengo problemas cuando quiero yo calcular sumas de Riemann, porque piensen en cualquier subintervalo que tenga yo ahí. Piensen que tienen aquí uno típico, ¿no? Aquí tienen xk menos 1 y aquí tienen el xk. ¿Así? Y ahora, si yo elijo si yo elijo como punto muestra en este intervalo, si yo elijo como punto muestra en este intervalo un punto racional, ¿sí? Entonces la altura es 1 y entonces obtengo aquí un cierto rectángulo, ¿verdad? Obtengo aquí un cierto rectángulo. Bueno, esto debería de pasar. Obtengo aquí un cierto rectángulo que pasa por el puntito que tengo ahí. Pero está claro que si no tomo como punto muestra un racional, sino tomo como punto muestra un irracional, pues entonces lo que voy a obtener, si es irracional, obtengo, por ejemplo, este punto. Entonces obtengo ahí un rectángulo de altura 0. Entonces, no sé si les queda claro que si toman cualquier partición, P, X0, X1, X2, y así sucesivamente hasta xn-1, xn, y si escojo xk, el punto muestra x estrella, que lo tomo en el intervalo xk-1, xk, pues si lo tomo, lo más fácil es, si xk estrella lo tomo como es irracional, para toda k, 1, 2,
hasta n, pues no sé si les queda claro que entonces lo que obtengo para la suma de Riemann, f de xk delta xk, sumando desde k igual a 1 hasta n, son puros rectángulos degenerados, todos tienen altura 0, entonces el resultado que obtengo es 0. Mientras que si tomamos todos los puntos muestra, si xk es racional, los cojo como un número racional, entonces la suma de f de xk delta xk desde k igual a 1 hasta n, pues esa suma va a ser la suma, en este caso, de 1 por delta xk. Y por lo que vimos hace un momento, esa suma de unos, lo que me da es la longitud del total del intervalo, me da b menos a. Y b menos a, en mi caso, es 2 menos 2, es 4. Y eso, pues esto sucede desgraciadamente para toda n, ¿no? O sea, aquí no es que suceda nada más para algunas n's, esto sucede para toda n. Esto lo puedo hacer siempre. Entonces, tomando n aquí en este, tomando aquí n, el número de subintervalos tan grande como yo quiera, siempre va a haber sumas de Riemann con ese número grandísimo de subdivisiones, me da una suma de Riemann de 0, pero también hay otras sumas de Riemann que me dan 4. Y entonces, pues nunca llego yo ahí a un acuerdo, ¿no? No llego. Y hay otras sumas que me pueden dar otros números, ¿no? Por supuesto también. O sea, no estoy nada más que me puedan dar 0 y 4, nada más esos dos. Hay otras sumas que me pueden dar otros valores entre 0 y 4. Entonces, aquí el problema es el que decíamos aquí, que tenemos no un número finito de puntos de discontinuidad, sino tenemos un número infinito de puntos de discontinuidad. Bueno, ahí lo dejo por esta ocasión. Nos vemos mañana. ¿Y ahora por qué no me lo pone? ¿Dónde está? Ya estoy temblando otra vez de que... No está. Ay, ay, ay. No está. ¿Dónde quedó?